Domingos de 8 a 10 de la noche. Misterios al anochecer. ¿Qué tal amigos? Los saluda Fernando Chapi Martínez, conductor de Misterios al Anochecer, el único programa de enigmas, buena música, fenómeno ovni, reflexiones y temas curiosos a través de Imperial 299.5 para toda Lima Sur y aún más allá. Cada domingo de 8 a 10 de la noche tenemos una cita en las ondas. No se olviden y pasen la voz. Ahí nos vemos. Hola, puedes anunciar en Misterios al Anochecer. Solo comunícate a través del correo opiniones y sugerencias mip@gmail.com. Opiniones y sugerencias mip@gmail.com o a través del mensaje de Misterio Infinito Perú en Instagram. Te responderé a la brevedad. Misterios al Anochecer, el único programa de enigmas en todo el sur de Lima y aún más allá. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, una noche más, un domingo más a Misterios al Anochecer. Y si es que lo ven después en YouTube, pues a Misterio Infinito Perú. Como siempre, aquí su amigo Fernando Chapi Martínez acompañándolos en las nocturnas ondas de Imperial 299.5 para toda Lima Sur y aún más allá. En esta ocasión, un invitado que para quienes recién nos hayan empezado a escuchar en la andadura de los domingos, aún no lo habrán conocido, muy probablemente, pero para quienes nos sigan desde antes, desde que era Misterios al Atardecer y que se emitían días de semana, incluso un tiempo, sí, ya lo han escuchado y si es que no, pueden ir a la lista de reproducción de Misterios al Atardecer / Anochecer en Misterio Infinito, pero en YouTube. Él es Carlos Gabriel Fernández, directamente desde Galicia, aunque él es de Argentina, pero ya es como que Galicia lo hubiera adoptado, incluso habla gallego, tiene libros, de eso hablamos en un programa anterior, 50 lugares mágicos, no mágicos, mágicos de Galicia, por ejemplo, con el que nos sorprendió bastante, y también ha tenido experiencias y libros muy importantes respecto a las voces de otros mundos, del otro lado, la transcomunicación instrumental, las psicofonías, y hasta temas tan igual por la senda del misterio, pero alejados de este, como podrían ser la supervivencia de nuestras mascotas e incluso otros animales y plantas tras ese paso que denominamos muerte. ¿Cómo estás, Carlos Gabriel? Bienvenido. Encantado de estar aquí, muy buenas. Encantado de estar otra vez aquí en tu programa. Antes de empezar, estábamos conversando sobre qué tal si tratamos de la transcomunicación instrumental y yo te dije, han de haber nuevos casos, y tú me dijiste no, porque esta es una de esas artes, una de esas corrientes, digamos, disciplinas, si uno quiere, dentro del mundo del misterio, que se están perdiendo, ¿no? A pesar de que la tecnología avanza, pero, y de esto debería reforzarse, pero cada vez son menos los que emplean digamos, elementos como las radios, etcétera, para poder intentar comunicarse con el otro lado, con el presunto mundo del más allá. ¿Cómo es esto posible, Carlos Gabriel? Sí. En los años 80 y 90, incluso en el principio de los 2000, había muchos investigadores con resultados realmente sorprendentes, sobre todo en lo que llamamos voces directas. Es verdad que en los tiempos, en la actualidad, hay mucha gente que experimenta con psicofonías, con voces grabadas, pero no hay esos resultados espectaculares o esas personas que tuvieran esos resultados espectaculares de voces directas que había en otras épocas. Y quedan muy pocos que tengan estos resultados. Yo, por ejemplo, Anabela Cardoso, que vive aquí en Galicia y con quien yo empecé en la experimentación hace unos 20 y algo de años, 25 años. Y, y ella sí obtiene voces directas, pero bueno, los grandes clásicos, los grandes personajes que han marcado, digamos, un antes y un después en la transcomunicación, en la comunicación tecnológica con ese otro lado, pues muchos han fallecido y otros han desaparecido de escena, digamos,
que no se sabe de ellos o no investigan en la actualidad, ¿no? Ujú. ¿Ha ocurrido en alguna ocasión, bueno, para empezar, ¿no? Para ponerlo quizá más claro para quienes recién se unan y recién escuchen de este tema, la TCI o transcomunicación instrumental es pues esta modalidad, esta forma de intentar tener comunicación o grabar en todo caso también voces, sonidos de un presunto más allá, de un mundo más allá del velo de la muerte, ¿no? Y utilizando, digamos, instrumentos electrónicos, ¿no? Como pueden ser grabadoras y otros. En algunos casos también hay quienes emplean, por ejemplo, televisores, etcétera. Y yo me preguntaba, tú justamente hace unos segundos has mencionado que algunos de estos primigenios investigadores que utilizaban estas técnicas pues ya han pasado justamente hacia otro lado. ¿Habría algún caso en el cual uno de ellos se haya reportado, por así decirlo, a sus compañeros de este lado diciéndoles, esto que estás haciendo es verdad o algo así? Soy yo desde alguna estación en el otro lado, ya llegué, algo así. Sí, hay más de un caso de ese estilo, ¿no? Sí, por ejemplo, por nombrar a gente bueno, que ha sido pioneros y que han sido referentes de la investigación de la transcomunicación instrumental, el propio Friedrich Jürgenson, cuando murió en 1987. Jürgenson es, digamos, el gran divulgador y experimentador del fenómeno de las psicofonías, de las voces primero grabadas a través de la radio, de una comunicación con el más allá, y luego a través, primero con grabadoras y después con radio. Bueno, Jorgensen cuando falleció en 1987, pues en el día que falleció, apareció en el televisor de uno de sus amigos su imagen, simplemente una imagen estática de su rostro. Y luego sí que ha habido varias intervenciones de otros muchos, de otras muchas personas relacionadas con la TCI. Por ejemplo, este nombre de transcomunicación instrumental lo acuñó un investigador alemán, Ernst Senkowski, que eh, eh, falleció también hace unos pocos años, y sí, se han registrado tanto voces de él como incluso alguna imagen, ¿no? Esto ha ocurrido más de una vez. Bueno, Konstantin Raudive, otro de los pioneros de la investigación y la divulgación de la TCI, también tanto en imágenes como en voces, incluso en llamadas telefónicas, pues ha tenido esa participación desde el otro lado, ¿no? A diferentes investigadores, no solo a uno. Ujú. Que sí que hay esas referencias especialmente de los pioneros, ¿no? De los grandes investigadores de la transcomunicación instrumental. Ujú. Conversábamos en una ocasión ya lejana y esto es una de las cosas que más me quedaron. También pueden visitar este programa Misterio Infinito, pero en YouTube para quien desee verlo completo. Pero me gustaría recapitularlo para quienes lo escuchen ahora en la radio. Eh, este asunto de que pareciese, incluso tú me indicaste, me enviaste un libro al respecto, Voces de otros mundos, ¿no? En el O sea, cual Voces del Más Allá, perdón, Voces del Más Allá, en el cual pues se hablaba que así como es una cuestión pues ya desde la antigüedad que la especie humana intente de distintas maneras comunicarse con los ya fallecidos, que resulta que los ya fallecidos también parecen intentar comunicarse con nosotros, ni más ni menos que utilizando una especie de estaciones transmisoras. Me acuerdo que algunos investigadores se comunicaron con algo que decía ser la estación Río do Tempo o Río del Tiempo. Esto es un fenómeno que para mí, bueno, para personas que la escuchen desde un primer momento se sentirán pues
Se quedarán patidifusos, sorprendidos, porque está muy distante de lo que la gente normalmente suele pensar cuando le hablas de los muertos comunicándose, ¿no? Que es a través de la ouija, a través de la psicofonía, un toque en la puerta, el medium, ¿no? Y de pronto aquí les hablas de una cuestión que se puede llamar tecnológica. Me gustaría que en esta ocasión, para recapitularlo y retomar este sabroso ítem, pudieses comentarnos algo sobre esto. Sí, en la, digamos, en la filosofía, en la cosmogonía de la transcomunicación instrumental, es decir, en base a las informaciones que se reciben eh, de cómo es el más allá o cómo es ese otro mundo, ¿no? Al que iríamos no solo los seres humanos, sino también animales y plantas, es muy parecido a lo que a la corriente del espiritualismo inglés, sobre todo del norte de Europa y Estados Unidos, donde el más allá es un mundo físico también, aunque hecho de una materia más leve, ¿no? Eso sería un estadio más en la evolución, ¿no? Digamos, los seres irían evolucionando, pasando de un mundo cada vez más sutiles hasta alcanzar un máximo, ¿no? Bien, en ese mundo físico, también físico, como decías, aunque de una materia más leve, pues la comunicación no solo, ya tanto de psicofonía, sino la comunicación, digamos, a gran escala o a gran nivel de voces directas, de conversaciones, Bidireccional, principalmente. en la que se puede interactuar, ¿no? Se haría también con una tecnología hecha desde allí, ¿no? Entonces, hay varios investigadores a lo largo de los años que han recibido que estas comunicaciones se realizan a través de esas estaciones, ¿no? Que se llaman, que estarían en ese otro mundo. Y quizás la más famosa es la estación Río del Tiempo, ¿no? Río do Tempo, que diferentes investigadores de España, de Portugal, de Alemania y de otros países han recibido con ese nombre, ¿no? Como un identificativo de esa estación desde la cual se emite desde el más allá. No es la única, pero sí es la más conocida, la estación Río del Tiempo. Y esto se basa en esa cosmogonía que decía, de que el mundo en el más allá es también un mundo físico, ¿no? En el que, bueno, como un estadio más en la evolución. Pero no sería solamente un mundo parecido al nuestro en cuanto a su conformación, en cuanto a las técnicas que se emplearían de comunicación incluso, sino que yo diría que cuando hablan de esto, me parece como que fuera un mundo más cercano, ¿no? Porque la mayoría, quizá alentados por las religiones, ciertas filosofías y espiritualidades, se imaginan que ese más allá, pues se encuentre en un lugar lejanísimo, allende las estrellas visibles, pero esto nos estaría hablando prácticamente de lo que ahora tan de moda está, ¿no? Los universos paralelos, los mundos coexistentes, como que ellos estuvieran en realidad aquí, muy cerquita. De repente yo en este momento estoy en mi oficina, pero aquí en otro plano se encuentra, qué sé yo, una calle del otro mundo y por ahí están pasando otras entidades que serían nuestros Sí. fallecidos, por así llamarlo. Algo así, así lo veo. Se encuentra, en realidad se presenta como un mundo, ¿no? Se describe como un mundo, como un planeta, por entendernos, pero situado en unas coordenadas espaciotemporales diferentes, ¿no? Eh, entonces, pues sería un mundo paralelo, ¿no? Un mundo paralelo que no necesariamente ni mucho menos es igual a este, ¿no? Pero si te das cuenta, esta es, un, es una interpretación o una visión de este más allá que ya está presente desde hace muchos años. Es decir, no es algo nuevo que viene con la transcomunicación, sino que forma parte de una de las grandes corrientes del espiritismo, ¿no? Eh, Quizá lo más conocido, lo que todos conocemos, es la corriente de Allan Kardec, ¿no? Del espiritismo de Allan Kardec, que es un espiritismo, digámoslo así, salvando la distancia, un espiritismo cristiano, ¿no? O sea, con muchos valores
cristiano, donde incluso está la figura de Jesús y demás. Y este es un espiritismo que el espiritualismo, que es lo que en donde se engloba la transcomunicación instrumental, es, digamos, que no es cristiano, ¿no? Y que interpreta la gran diferencia es esa existencia de mundos paralelos, ¿no? Donde irían tanto, insisto, personas como animales y plantas, en un proceso de evolución van pasando por diferentes mundos cada vez más sutiles, ¿no? Ujú. Esto, si lo ves hasta en la literatura está presente, ¿no? En la literatura sobre todo inglesa está muy presente todo este mundo de más allá, que son físicos también. No sé, se me ocurre, por ejemplo, en el mismo Crónicas Marcianas, que es un libro que habla de un viaje a Marte, de viajes a Marte, ¿no? De la colonización de Marte, pero si lo ves en uno de los viajes, hay varios viajes fallidos al principio, y uno de los viajes, eh, los astronautas se encuentran en Marte a sus seres fallecidos, ¿no? Y ellos lo interpretan, hasta lo ven como normal porque me forma parte de esa corriente de pensamiento que ya existía, ¿no? En la que también coincide la transcomunicación instrumental, ¿no? Ujú. Bueno, estoy yendo del tema. No, al contrario, lo que has mencionado me sirve como un pie para poder también mencionar algo que me estaba viniendo a la mente, y es que vamos a desarrollarlo de esta manera que puede parecer incluso un poco simple, pero lo voy a decir como me está pareciendo, ¿no? Si este mundo está, es cierto, en unas coordenadas espaciotemporales diferentes, pero a la vez es paralelo, digamos, no está tan inaccesible como nos lo han pintado muchas veces las religiones, y como tú mencionas, y de aquí viene, ¿no? De Crónicas Marcianas, se dice que pues estos astronautas, en fin, logran acceder, claro, no era lo que pretendían, pero logran acceder. Y hay también las distintas corrientes que hablan de los muertos que atraviesan el velo en sentido contrario, regresan, se aparecen y de ahí vuelven al mundo en el cual ahora moran. Entonces yo me pregunto, ¿será posible o habrá algún caso en el que algún vivo ha logrado penetrar el velo en el sentido contrario y ha logrado ir a ese mundo y ver a personas pues que ya dejaron el nuestro? Pues no lo sé, no lo sé ni con certeza, pero bueno, la mayoría de los casos son al revés, ¿no? Ujú. Ellos vienen. Como si ellos vienen, ellos se presentan en este mundo, ¿no? Y además hay unas características que también se nombran en toda la cosmogonía del espiritualismo y de la transcomunicación instrumental, es que el aspecto allí en ese nuevo mundo es como si tuvieras una mediana edad, ¿no? Como aunque hayas fallido de viejo o que hayas muerto de niño, en ese otro mundo, digamos, tienes un aspecto como en tu mejor momento, ¿no? Como en tu media de edad, ¿no? Y esto a mí me llamó mucho la atención, porque bueno, será una cosa tal, pero luego sí he recogido muchísimos casos de personas que ven a familiares fallecidos, y en esas visiones aparecen no como en el momento de fallecer, sino aparecen como con una edad más joven, ¿no? Como en el mejor momento de su vida, ¿no? Y me llama la atención de que, bueno, esto que es, digamos, una información, digamos, revelada, ¿no? A través de la TCI, que se habla de todo esto, coincide en muchos sentidos con todos estos, con un buen número de casos de apariciones de personas fallecidas en los que aparecen con una edad más joven de la que tenían cuando murieron, ¿no? Ujú. Hablaste también, y esto lo plasmaste en un libro junto a Miguel Pedrero, gran autor también, prolífico autor al igual que tú, el tema de las apariciones, ya no de seres humanos, sino de los que nos acompañan también, y que a veces llegan a tener para muchos la misma importancia que algunos humanos, como son las mascotas, los animales domésticos y otros más, ¿no? Em,
Y mencionabas también en esta anterior conversación que tuvimos, que en los casos de TCI, en los casos de transcomunicación instrumental, sorprendentemente, no todas las voces que hablaban se identificaban como humanas, o vamos un poco más allá, algún extraterrestre habrá, sino como la voz del animal fallecido, del perro fallecido que amó tanto a su dueño que aún en el otro mundo quiso comunicarse con él. O sea, casos de apariciones fantasmales de perros, de gatos, sí hay más de unos cuantos, pero ya que hable, o sea, que en ese otro mundo tenga la capacidad de exponer su sentir en habla humana, esto fue lo que cuando lo conversé contigo en aquella ocasión, pues me sobrecogió muchísimo, como amante de los animales que soy. Sí, sí, y hay no pocos casos de registrados de estas voces de animales, perros, gatos, sobre todo, fallecidos que se manifiestan o bien a través de psicofonías o incluso de voces directas. La explicación que se da desde la transcomunicación instrumental para entender, dice, ¿por qué un perro o un gato pueden hablar con con el habla humana, ¿no? Manifestarse con un habla humana? Es porque no solo ellos, sino incluso los humanos fallecidos, digamos que la comunicación se hace a través de una modulación del pensamiento, una transformación del pensamiento en habla, ¿no? Que es un proceso que no, que si bien a nosotros nos llega a través de grabadoras, de radios, de aparatos electrónicos, eh, es un proceso en el que interviene también la mente del comunicante, ¿no? Y la del receptor, ¿no? Digamos, un proceso complejo en el que interactúan tanto la tecnología, en nuestro caso, como el propio pensamiento, ¿no? Y Ujú, entonces, por ese motivo, en ocasiones pueden manifestarse los animales, ¿no? ujú. Sería prácticamente como, vamos a decirlo así para que sea más entendible, como si convirtiésemos la, el pensamiento, la voz del pensamiento que todos tenemos, o la telepatía, pero por una especie de, digamos, de conversor, no sé si tecnológico de otro tipo, a voz audible, ¿no? Como si pudieras oír tus pensamientos cuando uno se pone a discurrir, pero de pronto alguien los capta en voz audible. Pero en este caso no solo para humanos, sino también para animales, lo cual nos llevaría a otro punto, y es que hay un amplio debate en entornos éticos, espirituales, religiosos, sobre si los animales tienen conciencia, y conciencia no solo de lo que les rodea, sino de sí. En pocas palabras, la clásica de me estará entendiendo, parece que mi animal de compañía, mi caballo, mi perro, mi gato me entendiese, y resultaría que sí, que no solo te entienden, sino que logran sentir amor y que este amor trasciende incluso el mundo de la muerte, que desde ahí te demuestran que son mucho más parecidos a nosotros de lo que algunos quisieran pensar, ¿no? O sea, tiene muchas implicancias todo este tema. Sí, porque además las religiones, digamos, monoteístas, especialmente las tres grandes religiones monoteístas tan típicas de Occidente, ¿no? El Islam, el cristianismo y el judaísmo, pues son muy antropocéntricas, ¿no? Y siempre nos hicieron creer que los seres humanos somos como la cúspide de la creación y que todo lo demás está hecho para servirnos, ¿no? Cuando eso es solo una interpretación, ¿no? Una interpretación de ese tipo de religiones. Pero en realidad, si ves a nivel biológico, a nivel y a otros muchos niveles, nosotros no somos tan diferentes de los animales porque en definitiva somos animales, ¿no? Tenemos unas características especiales, pero somos como los animales, ¿no? No somos animales, pertenecemos al reino animal, ¿no? En la diferencia, pues sí hay diferencias, pero no son tan grandes, ¿no? Por ahí son más las cosas que nos unen que las que nos separan del resto de los animales. Y claro, esa visión antropocéntrica, ¿no? Siempre siempre nos dijeron que solo los seres humanos tienen alma, que los animales no, y de hecho, eso, creas o no creas en las religiones, está en la sociedad, ¿no? Está en el pensamiento colectivo de la sociedad.
De hecho, personas como Descartes, que el autor del discurso del método, ¿no?, que todavía se sigue utilizando para la investigación científica, creía que los animales no sentían ni siquiera dolor. Claro, era esa visión inundada en la sociedad por el cristianismo en este caso, y esa digamos, visión antropocéntrica es la palabra que me gusta usar, porque es poniendo al hombre como el centro del universo y despreciando un poco lo demás, ¿no? Entonces, bueno, en esa época se hacían los experimentos con animales sin tener en cuenta de que o creyendo de que no sentían el dolor, cuando obviamente pues sienten el dolor y sienten muchas más cosas que nosotros también y que antes no conocíamos. Por ejemplo, no hace muchos años, unos experimentos determinaron que determinados animales, por ejemplo los perros, sueñan. Hombre, todos los que tuvimos perros en casa, pues sabemos que sueñan porque lo ves en su actitud, ¿no? Pero claro, demostrar eso es complicado, ¿no? Entonces, oficialmente, hasta hace pocos años, no se sabía si los perros soñaban o no. Con esto quiero decirte que, bueno, a veces esa visión antropocéntrica nos hace un poco ignorantes, ¿no?, en cuanto a valorar el resto de los seres vivos del planeta, ¿no? Así es, y volviendo por los cauces del más allá, pero continuando un poquito de momento con este apasionante mundo de los animales y su relación con nosotros. A ver, cuéntanos alguno de estos casos en los que estos amiguitos peludos de cuatro patas se comunicaron desde el más allá con el más acá y dejaron saber que persistían, pervivían. ¿Alguno que te venga Mm. hacia la mente, que te agrade especialmente? Bueno, en el libro en Nos vemos en el cielo recogimos muchos casos, sobre todo la mayoría de ellos, de apariciones, ¿no? Especialmente de perros y gatos, porque son los animales de compañía más frecuentes que tenemos los humanos, ¿no? Eh, por ejemplo, había, por citar uno que lo conozco muy de cerca porque le ocurrió a Anabela Cardoso, la que decía que desde el año 97 recibe voces directas de radio y que es una gran amante de los animales, tanto que ella fundó una asociación en Portugal eh, dedicada a la protección de la fauna y de la flora, ¿no? Tiene un refugio para perros y demás. Y en su casa, siempre, yo la conozco hace 25 años, en su casa siempre tiene animales de compañía, incluso muchos de ellos rescatados de una muerte segura, del monte, que estaban abandonados. Y ocurrió con una de las perritas que rescató del monte, Sara se llamaba. Su madre había sido envenenada, ella también comió veneno, pero bueno, pudo salvarse, la madre murió, y la adoptó un vecino suyo, ¿no? Un vecino con el que tenía mucha amistad. Pues pasaron los años y Sara murió, falleció, no se sabe muy bien cuál fue el motivo, pero bueno, falleció antes de la edad de su vejez, digamos. Y, y el vecino adoptó otro perro, ¿no? Otro perro que aún sensibilizado con la pérdida de Sara, con quien la quería mucho, pues había adoptado otro perro. Pues bien, un día estaban todos cenando en la casa de este hombre y era un día de Navidad o de Año Nuevo, no recuerdo exactamente, y al abrir la puerta el perro se escapó, ¿no? Entonces Anabela Cardoso pues salía cada poco afuera a ver si veía al perro, ¿no? A ver si volvía para abrirle la puerta y que entrase. En una de esas salidas vio en un camino, estamos hablando de una zona muy rural, ¿no? Donde no es una ciudad, es una zona rural, y debajo de unos árboles vio a la perra Sara.
me decía siempre, yo la reconozco porque conozco a todos los perros, mis perros, incluso cuando por su ladrido sé de quién es quién, ¿no? Y conozco a Sara, y la llamé, Sara había muerto, pero la llamó, y, y Sara estaba inmóvil, y como iluminada como si tuviera por debajo de una farola, ¿no? No sé si me entiende, no sé si se dice farola en Perú. Claro, claro. Estaba iluminada, ¿no? Era de noche y estaba iluminada como si fuera un proyector que tuviera desde arriba. Muy bien, el perro apareció, le dejó entrar, pero la perra, o aquella visión de la perra Sara, no ni respondió, ni se movió, ni nada. Cuando fue a avisarle a su amigo para que la viese, ya no estaba. Pero es más, es que no, al día siguiente fue al mismo lugar a, a ver qué había ahí, en ese lugar donde había visto a Sara, y ni siquiera había ni un punto de luz, de iluminación, de nada, ¿no? O sea, esa visión era la perra iluminada por una luz que tampoco existía, ¿no? Que no estaba presente allí. Y interpretó ella como que la perra fallecida pues estaba cuidando, había hecho volver al nuevo perrito, ¿no? Ujú. Y así como hay testimonios de presencias provenientes del más allá que involucran a personas, que involucran a seres de otros mundos, inclusive, llámese extraterrestres, eh, y también animales, hay algunos casos en los que yo escuché algunos, pero hay mucho que ver ahí, diferenciar la paja del trigo, y por eso no lo digo en afirmación, sino en pregunta. Hay algunos casos en los que mediante registro fotográfico o fónico se hayan logrado obtener, digamos, fónico sería pues, por decir, si acá ponemos una grabadora en la calle, grabamos pues el transitar de los autos y el hablar de los paseantes, ¿no? De repente algo así como sonidos, pero no sonidos de voces, sino como del sonido cotidiano de ese otro lado, o mediante fotografías, que eso es algo que yo vi en un programa, pero como digo, no me consta, fotografías o videos en los que puedan haberse colado imágenes de ese otro mundo, de ese más allá. ¿Hay algo como esto? Sí, bueno, yo el caso que más me llamó la atención es de un video de una cámara de seguridad que estaba apuntando en la calle. Y esto no solo lo recogió, sino que lo analizó Daniele Gulà, que es un perito forense en reconocimiento de imágenes que trabaja para los juzgados de Bolonia, en Italia, ¿no? Y lo presentó aquí en un congreso que hicimos cerca de aquí donde vivo yo, en Vigo, en el año 2004. Presentó este vídeo y presentó su trabajo de análisis de las imágenes que aparecían en este vídeo. En la filmación se ve una imagen luminosa, muy rápido, como si fuera un gato bajando, pues esto era una grabación de la calle, como si fuera un gato bajando por diferentes partes del edificio hasta llegar a la calle. En la, en la investigación, fotograma a fotograma, tratando de reconocer y filtrando la imagen, en muchas de ellas se identificaba perfectamente la silueta de un gato, pero es que no había ningún foco de luz que lo iluminase, ¿no? Es decir, era imposible que fuese un gato pasando muy rápido y que hubiese un foco de luz iluminándolo, y que podría eso representar pues una grabación convencional, digamos, o cotidiana. Esto era una imagen a todas luces paranormal, incluso translúcida en algunos momentos, ¿no? Como si fuera vaporosa y que dejaba ver la parte, digamos, del otro lado de lo que sería esta imagen de un fantasma de un animal, por decirlo así en palabras sencillas, ¿no? Yo no conozco muchos casos de estos, pero Daniel Gulà me inspira mucha confianza en ese sentido porque es una persona muy crítica, ¿no?
que no daría por bueno una cosa que no estuviera seguro de que fuera algo paranormal. Y es porque él hace peritajes para los juzgados, ¿no? De reconocimiento de imágenes y de voces, pues, y tiene un prestigio en ese sentido, ¿no? Ujú. Para mí es el caso más espectacular que he visto, ¿no? El fantasma de un presunto gato, además Mm. luminoso, paseando por ahí. Interesante. Yo en realidad lo que recuerdo, no sé si tú conocerás, muy probablemente sí, debe haberse también emitido en España. Hay un programa estadounidense, se llamaba Sightings, o sea, encuentros, o al menos así lo tradujeron aquí en Perú, que debe ser de fines de los 80, inicios de los 90. Aquí lo pasaron cuando yo era niño en los 90, que era como una especie de noticiero del misterio, pero de Estados Unidos. Y ahí pues recuerdo que en una ocasión pasaron este enigma de las luces Marfa de Nuevo México, ¿no? Tan conocidas, por supuesto, y decían que una persona X había enviado su video, ¿no? Formato VHS, de que había estado tomando fotografías a las luces Marfa, ¿no? Para ver qué hay, qué es esto, y que lo raro era que en una de estas fotografías, cuando hacían un acercamiento, prácticamente un desglose de los chispazos de luz, se veían como paisajes que no correspondían a aquello que estaba en ese momento. O sea, veían paisajes como con naturaleza muerta o veían como si fueran personas. Alguien podría hablar de pareidolias, ¿no? Que es un término tan común y que engloba tantas cosas que resultan incómodas. Pero yo lo decía en base a esto, ¿no? Porque es una de esas noticias que la escuché, la vi en ese desaparecido programa, para algunos ya mítico, pero no volví a escuchar otro caso así. Y por ende me resultó sospechoso, cuando menos singular. Claro, porque bueno, no conozco ese programa, conozco bueno, las luces, sí, las luces populares, que son uno de estos fenómenos luces populares, pero no tampoco claro, es que esto habría que verlo Ujú. muchas veces en un programa de televisión, pues hay que ver con qué rigurosidad se toma el tema, ¿no? Correcto. No, pero cuando estabas hablando de esto, me vino a la mente aquellas fotografías psíquicas de Ted Serious del siglo pasado, donde él sí reproducía aparentemente y paisajes, ¿no? En las fotografías, que era, digamos, una fotografía analógica de aquella época, ¿no? De rollo de película, ¿no? Y que él aparentemente con su capacidad psíquicas hacía representar diferentes cosas, entre ellas paisajes, ¿no? No sé, es la única analogía que se me ocurre que recuerde ahora. Creo que también algo de paisaje se ha captado entre los que dentro de la transcomunicación instrumental captan imágenes en la pantalla de los televisores, ¿no? O sea, no solamente son rostros humanos, rostros de animales, sino también algún paisaje que evidentemente no estaba siendo emitido en ese momento. Sí, 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 claro, porque bueno, volvemos a lo que hablábamos antes. Ellos consideran que el más allá es un lugar físico con sus paisajes propios, ¿no? Entonces, por eso, parte de ese material gráfico, además de animales y personas, son paisajes. Incluso hay algún video de paisajes, poco, pero alguno. Ujú. Interesante, eso quiere decir que, bueno, nos pone un poco en entredicho, ¿no? Porque muchas veces las personas, pues que muy respetablemente, por ejemplo, optan por la alimentación que no incluye carne, te dicen, Ujú. no, bueno, en el caso de los animales son seres sintientes, tienen conciencia, entonces yo no los voy a dañar. Muy bien, comen plantas, pero también han habido investigaciones que dicen que las plantas tienen algún tipo de comunicación de tipo quizá eléctrico, y ahora este tipo de casos nos hacen ver que incluso podrían tener supervivencia post-mortem, es decir, que están más vivas de lo que nos gustaría pensar que tenemos en nuestra ensalada. O sea que, por ejemplo, aquí, no sé, uno puede tener una hermosa flor a la que mucha gente le da cariño, le pone música, una espectacular orquídea, y que cuando muere aquí, quizás renace como un nuevo brote en ese otro mundo, alegrando el jardín de los que allá están. No sé, son unas implicancias increíbles.
Sí, 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 perfectamente. Pero las plantas son algo que tampoco está tan lejos como pensábamos, ¿no? No están tan lejos de nosotros evolutivamente como pensábamos, ¿no? En el sentido de que bueno, tienen los mismos sentidos que nosotros, incluso alguno más, tienen una percepción, una comunicación, no es igual que la nuestra, obviamente, ni mucho menos, ¿no? Pero sí a través de electricidad, a través de química o incluso a través de otros seres vivos, ¿no? Como pueden ser hongos o esporas, realizan esa comunicación. Es sabido, por ejemplo, que algunas especies, eh, digamos que liberan un aroma cuando hay un grupo de animales comiéndose las hojas para que las otras alerten y generen unos taninos que sean venenosos a los animales. Es decir, que es un mundo fascinante el de las plantas, en el que las nuevas investigaciones nos acercan un poco más a lo que es pues, el resto de los seres vivos, ¿no? Y decía, por ejemplo, lo de la música, ¿no? Hay investigaciones también hechas en Italia sobre ponerle determinados sonidos a las plantas en las que hacen que aumente su crecimiento, y no es que si es música rock o si es música de música clásica, sino unas determinadas frecuencias las que estimulan a las plantas, o algunas variedades. Supongo que hay tantas variedades de plantas que habrá diferentes formas de reaccionar a los mismos estímulos, ¿no? Pero que sí que hay esta percepción de sonidos, hay percepción de la luz, por supuesto, hay comunicación incluso entre las diferentes partes de la planta. A veces se comunican por impulsos eléctricos o por químicos, ¿no? Bueno, que no son una especie de máquinas vivientes como las teníamos ahí, sino que hay más cosas, y quién sabe, ¿no? Eso pues, si tuvieran una conciencia o un alma o algo parecido, ¿no? Aunque sea de forma más elemental. Ujú. Y ya que estamos hablando así de una mixtura de temas y todas tienen que ver con el más allá y sus relaciones con el más acá, por así decirlo, tú eres un investigador que ha abarcado y sigue abarcando y continuará por muchísimo tiempo más abarcando, estoy seguro y así lo espero, temas de lo más variados, como dije al inicio, ¿no? Por ejemplo, tienes, como digo, libros de lugares mágicos, entendiéndolos como lugares de poder, lugares que han sido sacralizados, etcétera, y también has investigado pues la supervivencia tras la muerte, etcétera, ¿no? Cuestiones que van de lo paranormal a otras cuestiones. También has visto seguramente casos ovni y todo eso. Y bueno, en un lugar tan mágico como es Galicia, pasemos un poquito del más allá en el sentido post-mortem al más allá en el sentido eh, que no es de este mundo físico. ¿Qué casos interesantes de la ufología se han topado contigo en tu prolongada carrera y cuál te ha resultado interesante? Pues mira, yo empecé con ese tema, ¿no? Ese fue mi tema de siempre, ¿no? De niño, que me interesaba. Me leía las revistas que había en aquel entonces en Buenos Aires, que eran la Cuarta Dimensión, se llamaban. Eh, y de hecho, con un grupo de amigos fundamos una especie de grupo de investigación para ir a lugares donde habían ocurrido ovnis. Y digamos que las primeras investigaciones que hicimos en este sentido fueron en un lugar mítico de Argentina, que es el Cerro Uritorco. Ahí Capilla del estuve Monte, en Capilla del claro. Monte, ¿sí? Estuve 3 veces allí, en 86, 87, 88, siendo casi un adolescente, vamos. Y, y allí, sobre todo la primera vez que fuimos, en agosto de 1986, aún había esa huella que se hizo famosa, una huella muy grande, de Pajarillo. 80 por ciento, en el Monte Pajarillo. Pues quedamos acampando allí una semana, y, ahí, sobre todo en ese viaje, vimos muchas luces que no podíamos identificar. Luego también vimos cosas de día, ¿no? No solo de noche, sino que de día también
se veían esferas metálicas y otras muchas cosas. Pues eso, pues, me marcó para siempre, digamos, que me gustó este tema y bueno, cuando vine a vivir a España, pues continué, ¿no? Y me relacioné con toda la gente que hay aquí, investigadores que hay aquí, y, y continué con este tipo de pesquisas, de recogida de datos, de análisis, de todo lo que está en nuestra mano a poder hacer, ¿no? La Ujú. respuesta definitiva creo que no la tiene nadie, pero todos la buscamos, ¿no? Así es. ¿Qué opinas tú justamente, ya que has estado en Capilla del Monte desde hace tanto tiempo, de la posible existencia, se postula, de lugares, o sea, uno no puede ver un objeto volador no identificado o un presunto espíritu en la cocina de su casa mirando hacia arriba a ver por el tragaluz del patio y ves una luz, o se te presenta un supuesto espíritu en tu habitación? Pero hay gente que postula, y yo de alguna manera me inclino a pensar que podría ser, que existen ciertos lugares, como tú dirías en tu libro, ¿no? Lugares mágicos, lugares, zonas ventana, le dirían algunos, lugares de poder, en fin, que es como en donde siempre que vas, o casi siempre, vas a experimentar algo fuera de lo usual, y ya si tienes más suerte vas a tener algún tipo de avistamiento más concreto, ¿no? En este caso, Capilla del Monte allá en Argentina, Chilca o Marcahuasi aquí en Perú, y otros más alrededor del mundo. ¿Tú piensas que esto es así, o que son lugares que han cogido pues popularidad por algunos sucesos concretos, pero que en realidad no son puertas a ninguna parte específicamente? Bueno, no sé si son puertas de ninguna parte, pero bueno, la estadística da la razón a esa teoría, ¿no? Es decir, la gente puede mirar el cielo en cualquier parte, pero hay lugares donde se ven mucho más que otros, ¿no? Decías, en Chile, Chilca, en Argentina, Capilla del Monte, en el Cerro Uritorco, concretamente, que es un monte, ¿no?, muy deshabitado, pero que es un macizo que es la referencia, no quiere decir que todo sea ahí mismo, ¿no? En ese entorno. Y sí que hay zonas, yo por mi experiencia, hay zonas en las que se ven mucho más que otros. Y la referencia muchas veces te las dan las luces populares, es decir, esas luces que están en las leyendas, ¿no? Y que son, por a veces, eh, desde, bueno, tiempos inmemoriales, ¿no? Que no sabes cuándo comenzaron, pero que de toda la vida la gente habla de unas determinadas luces que se ven en determinados lugares. Normalmente son lugares más bien apartados de las zonas urbanas, y en los que, bueno, son muy habituales. Aquí en Galicia hay uno que es clásico, que son las Islas Cíes, son unas pequeñas islas que están muy pegadas a Galicia, ¿no? Y en las que, bueno, ahí atrás, hace muchos años, se dijo en un contactado aquí a Vigo, y dijo que allí había una base ovni. Y, y bueno, yo no sé si hay una base ovni, pero que en ese lugar es una referencia para muchísimos más avistamientos de lo que son cualquier otra zona, pues sí, sí, hay que decirlo porque es así, vamos, las estadísticas no mienten, ¿no? Ujú. Sí, es como aquí en Perú, en el caso de Chilca, que también se dice que hay una supuesta base submarina, y todavía algunos contactados o supuestos contactados te dicen dónde queda, o sea, te dicen 15 kilómetros en línea recta hacia el mar abierto desde tal punto. Y cosas así, ¿no? Y hay casos alucinantes, cosas interesantes, y justamente también pues uno encuentra personas que en algunos casos te dicen que no es tan sencillo como que tú pues miras hacia el cielo, tienes buena suerte y ves algo fuera de lo común, o que tú, además de tu buena suerte, vas a uno de estos lugares especiales y tienes más posibilidades de ver, sino que también hay muchos que optan por unas, vamos a llamarles singulares, extrañas, llamativas formas que incluyen de repente abstenerse de ciertos alimentos, hacer mantras, y una serie casi ya de ritual religioso,
para propiciar, según otros, estados alterados de conciencia que serían los que te abrirían a la visión de este tipo de cosas, ¿no? Y cuando hablo de estados alterados de conciencia, también algunos ahí le meten su planta maestra o su planta enteógena, como le quieran llamar, ¿no? Y eso me llama mucho la atención porque nos plantea otra duda más, ya que estamos haciendo este tutti frutti, esta mezcla tan interesante de enigmas, pero todo relacionado, por supuesto. ¿Tú crees, como algunos investigadores, que el fenómeno ovni, los fenómenos paranormales y todo este mundo tan interesante puede obedecer, o más que obedecer, puede ser mejor percibido durante estados alterados de conciencia? O sea, que obedezca también en parte a la psique humana, o está ahí simplemente sin necesidad de mayor esfuerzo distinto, ¿no? Hombre, yo lo que no creo solo en los rituales religiosos previos para tener un fenómeno de eso. Está claro que ves que los fenómenos se presentan ante cualquier tipo de personas y no hace falta ni hacer mantras, ni hacer ningún tipo de rezo, ni nada. O sea, que los casos de la gente que ha visto estas cosas o que ha experimentado, pues es de lo más variopinta, de todas las clases sociales, de todo tipo de sustratos de la sociedad y de todo tipo, con todo tipo de información previa o religiosa o espiritual o como lo quiera llamar. No creo que tenga que ver con eso, sino que es un fenómeno, los fenómenos en general, el ovni por ahí más en particular, para mí se presenta a todo tipo de personas. Es decir, es como si en vez de entrar por una jerarquía de cualquier tipo, ¿no? O presentarse ante una jerarquía de cualquier tipo de las que tenemos en la sociedad humana, ni espiritual, ni política, ni de ningún otro tipo, sino que se presenta a todo desde abajo, a todo tipo de personas, de diferentes estratos sociales y culturales y de todo el mundo, ¿no? Es decir, no creo que haga falta ningún estado alterado de conciencia. Sí, eso ya nos llevaría a otro tipo de reflexiones, porque de hecho hay teorías al respecto, ¿no? Teorías que algunas también han pasado aquí por el programa respecto a relaciones entre la química cerebral y los fenómenos que se observan, o incluso pensamientos solidificados, como emanaciones del cuerpo. Y yo quisiera cerrar con eso, quisiera cerrar con esto. Vamos a volver al inicio, porque hemos empezado el programa hablando de casos un poquito antiguos, y no hay cosa más, no, debe haber cosas más antiguas, pero entre las cosas más espectaculares de lo antiguo, de los primeros momentos del espiritismo y del intento de contacto con otras realidades trascendidas, post-mortem, está aquello de los mediums, que pues habitación cerrada, con escasa luz, y de pronto de ellos emana el ectoplasma, ¿no? Esta materia que incluso alguien alguna vez cortó, dicen por ahí, y que resulta que sí era un tejido orgánico y que después era reabsorbido por el medium, ¿no? ¿Qué opinas tú de estos casos ya, debe ser, bueno, que ya ahora no se ven, de esas cosas que la modernidad ha devorado? Las cosas que no se ven, sí. Yo siempre que veo a alguien que cree en las doctrinas espíritas o que es un seguidor del espiritismo, le pregunto eso, digo, ¿por qué en otras épocas había unos fenómenos espectaculares, unos fenómenos que se presentaban como algo, eh, vamos, algo increíble, ¿no? De que esas cosas que digo, esto tengo que verlo para creérmelo, y ahora no. Y claro, siempre te dicen, no, es que no hace falta, aquello fue llamar la atención, aquello, excusas de este tipo. Eh, no puedes juzgar ahora lo que pasó por ahí hace 100 años, ¿no? O más, que fueron las épocas doradas del espiritismo y aquellos ectoplasmas, qué es lo que ocurría. Pero es un poco sospechoso que muchas de esas experiencias se tenían en lugares alejados o sea, en cabinas, en lugares con poca luz. Claro, haría falta, claro, para ver si esto es realmente así y si es verdad,
harían falta no una, sino muchas pruebas de este tipo, ¿no? Que el fenómeno se reprodujese muchas veces y se analizara muchas veces, ¿no? Porque que se haga una vez o dos veces es muy poco, ¿no? O sea, Así yo es. es un fenómeno que tendría que verlo para creerlo. Sí, en mi caso también, y sobre todo que ahora no es que aparezca una o dos veces, es que ya no aparece, ha desaparecido completamente de la esfera de lo que hacen los mediums, que ahora, bueno, hacen un poquito, aunque mucho menos que antes, también lo que eran las canalizaciones, ¿no? Estas canalizaciones de las cuales salía, y hasta ahora en algunos grupos, la escritura automática, te daban supuestas revelaciones de otros lados, de otros mundos. No sé qué opinas tú más o menos, aunque sé que es un tema extenso, pero grosso modo, de algunos casos que hayas sabido de canalizaciones, psicografías y demás. Para darle veracidad a cualquier fenómeno de canalización y que no solo se quede en algo que puedas interpretar como algo subjetivo, es decir, para realmente sacar algo de algo, digamos, algo importante, algo valioso de esto y valorarlo positivamente, tiene que haber una información que realmente en una canalización, una escritura automática o el método que sea, incluso la Ouija, cualquiera de ellos. Tiene que haber una información que puedas comprobar de que no la sabía ninguno de los presentes, de que no hay y de que realmente aquello podría venir de un agente externo, ¿no? Es decir, de algo externo que aporta esa información. Claro, no habiendo fenómenos físicos, como hoy en día no los hay, ¿no? En el mundo del espiritismo, pues eh, eso sería importante, ¿no? Yo la verdad que he recogido muy pocos casos en los que esa información era valiosa, ¿no? Uno de los que más me llamó la atención es uno en la que a través de una sesión de Ouija lograron identificar quién era un cadáver que estaba sin identificar, ¿no? Y algunos detalles más de cómo la habían matado a la chica que habían encontrado en un monte, ¿no? En fin, con una sesión de Ouija, sí, ahí salió incluso el nombre de la chica, cuando la policía no había podido identificarla por las huellas dactilares, porque no era una mujer de otro país, bueno, en fin, que cuando aporta a alguien, cuando ese contacto, ¿no? Ya sea una canalización, una Ouija, una escritura automática, lo que sea, aporta una información que no podía conocer previamente, pues ahí es cuando le das valor, ¿no? A ese tipo de fenómenos. Claro, en cuanto a los fenómenos físicos, pues ya me gustaría ver aquello que era de la época dorada del espiritismo, pero de cerca, ¿no? O sea, eso de que tengan que estar en una cabina y es que invita a sospechar, ¿no? O sea, Ujú. Así es, como las mesas parlantes, que después se descubría que no parlaban tanto, ¿no? Sino que sí, sí, claro, exactamente, ¿no? Claro. había truco, así es. Claro, Así es. claro, se había convertido en una época en un espectáculo de masas. Es decir, se llenaban teatros con estas cosas y haciendo esas sesiones. Claro, cuando hay un medio económico de por medio y tal, empiezas a sospechar, ¿no? Y las Ujú. mesas parlantes, yo no digo que no pueda pasar, pero eso tiene una explicación. Mira, Michael Faraday, que es uno de los personajes clave en el electromagnetismo, en el descubrimiento de las bases de lo que hoy es el funcionamiento de los motores eléctricos y todo, se interesó por las mesas parlantes y construyó una mesa con unos sensores en los que se detectaban todos los movimientos de las manos de las personas que participaban. Y llegó a la conclusión de que, obviamente, cuando no era un fraude, eran movimientos musculares inconscientes, ¿no? De las personas que participaban. Eso se traslada a la Ouija y se traslada a otros medios mecánicos, estos de contacto. El tema, por eso digo, es importante cuando la información que se aporta es la que le da valor a ese presunto contacto, ¿no? Y es por ahí el único elemento de juicio que tenemos para valorarlo, ¿no?
Así es. Muchas gracias, Carlos Gabriel Fernández, por haber estado en esta nueva ocasión en el programa en Misterios al Anochecer. Un gran abrazo para ti hasta allá, hasta Galicia, y estoy seguro que pronto habrá nuevas oportunidades. Creo que últimamente está saliendo un nuevo libro tuyo, quizá lo podrías mencionar. Sí, es una especie de guía de la ciudad de Santiago de Compostela. Es Compostela Mágica, en el que, bueno, algunos detalles, curiosidades de la catedral, leyendas, cosas relacionadas con el apóstol, en fin, va mucho más por las creencias populares de esa ciudad que aquí es un referente, ¿no?, de un camino de peregrinación. Así es, un camino mágico. Muy Sí. bien, continuamos con Misterios al Anochecer y nuevamente muchas gracias, Carlos Gabriel. Muchas gracias por invitarme. Domingos de 8 a 10 de la noche. Misterios al anochecer. Hola, puedes anunciar en Misterios al Anochecer. Solo comunícate a través del correo opiniones y sugerencias mip@gmail.com. Opiniones y sugerencias mip@gmail.com o a través del mensaje de Misterio Infinito Perú en Instagram. Te responderé a la brevedad. Misterios al Anochecer, el único programa de enigmas en todo el sur de Lima y aún más allá.